Pues un día más, bienvenidos y bienvenidas a este cutre canal. Veréis, el vídeo que viene a continuación tiene solo 20 minutos y me ha costado 4 horas editarlo. 4 horas. ¿Porque yo soy una inútil con la tecnología? Sí, porque se tarda, sí, pero sobre todo porque cada vez que lo subía me lo tiraban. Entonces, te lo demonetizan. Eso no importa, te da igual, ¿sabes? Bueno, pues no cobro por este vídeo, no pasa nada. El problema es que si llevas varios así, te pueden quitar el canal por denuncias. Cuando tiene ese tipo de contenido, tú sabes que lo van a denunciar. Y entonces, aquí ya les han tirado los canales a Wall Street Wolverine, a Infoblogger, a un montón de gente más pequeña, y a mí me da mucho miedo que tiren este canal, así que cuando veo que hay una restricción, lo vuelvo a subir. Ha sido horroroso. No me dejaban subir nada. Entonces, la palabra que empieza con P no se puede decir y voy a decir POFNO, ¿vale? Y otra cosa que había que tener extremo cuidado era describir prácticas, que no he podido hacerlo, y basta con una frase que viene en el libro que comento, cuyo nombre tampoco se puede decir, se llama Pofnography, que sería como pofnocracia. Pero crazy, en lugar de decir, o sea, crazy es loco en inglés, y hacen un juego de palabras, ¿no? Y se detallan prácticas que no puedo contar porque me tiran el vídeo, pero basta con la palabra que ellos usan, que es el más degenerado de los emperadores romanos no hacía esto. O Juliet del Marqués de Sade es un juego de niños comparado con esto. Y otra cuestión es que hay mucha adolescente, mucha. Entras en internet y hay muchísima. Y claro, intentan denunciarlo, cae, pero aparecen más y esto mueve una red de trata. Esto es lo que no podía contar en el vídeo, pero sí cuento otras cosas. Veréis, como sabéis, yo tengo 3 amigos sacerdotes, uno de los cuales trabaja en un convento en Madrid y hace tiempo se quejaba de que no habían vocaciones, no entraba gente. Y decía, tenemos mucha gente que quiere entrar, pero no tiene vocación. Y yo decía, ¿cómo es eso? Y me decía, porque había mucha viuda que se quedaba sola, que no tenía hijos o no se llevaba bien con sus hijos y decía, la solución un convento. Y que llegó una señora que tenía mucho dinero y que les ofrecía pagarles si le admitían en el convento. Y fue una gran duda, porque el convento necesitaba el dinero, pero por otra parte sabía que eso no era una vocación real, y obviamente al final le dijeron que no. Es decir, la señora solo quería entrar en un convento pues para saber que hasta el resto de su vida viviría en una comunidad y no estaría sola. Bueno, pues el otro día me contaba que les está pasando lo mismo, pero ahora con gente joven. Y que esta gente joven entra porque ha salido de relaciones que les han dejado tocadísimas, no solo a nivel emocional, sino que han experimentado pues muchísimas agresiones. Y yo recuerdo que esto mismo, cuando yo tenía, ya sabéis, mi consulta era de escritura expresiva, pese a que soy psicóloga, pero me venían muchas chicas contando lo mismo, que habían entrado en una relación, habían admitido hacer ciertas cosas en la cama, pero lo habían hecho un poco coaccionadas, ¿no? Y que luego se habían sentido muy mal, pero claro, no podían llamarlo violinización. Y cuando leí los testimonios sobre el que presuntamente era Íñigo Errejón, los testimonios que se habían colgado, muchas hablaban de eso, de yo no quería hacer esto y de alguna forma me coaccionó, ¿no? Te coaccionan diciendo todo el mundo lo hace o tú eres tonta o tal. Y hay muchísimos, yo prácticamente no recibo a hombres, pero mis amigos terapeutas hombres me dicen que les llegan muchísimos hombres con problemas de impotencia derivados del consumo de POFNO. Y otro problema enorme que hay, o sea, en mujeres es impotencia, en mujeres es quedarse destrozadas, en hombres es impotencia, y el tercero es la cantidad de personas menores de edad que ven estos contenidos. El acceso a este tipo de contenidos ya sabemos ahora que está en los 11 años. Hace tiempo, hace menos de 5 años, de 10, estarías escandalizadísimo escuchando esta estadística y lo ha estado por normal. Entonces el problema es que esta gente que accede con 11 años accede a contenidos de extrema violencia. Sabéis que tengo que hacer eso para que no me moneticen con 11 años. Y el cerebro se desensitiviza, lo explico más adelante en el vídeo. Tu sistema límbico no está preparado para ver esas cosas porque no las ibas a ver en un entorno normal, excepto que estuvieras en un país en guerra tipo Sudán y
¿Por qué creéis que los ejércitos usan niños soldados, los ejércitos de países como Sudán? Porque si los desensitivizan desde jóvenes, los convierten en auténticos monstruos. No sé si recordáis esto de los vikingos, que tenían un ejército especial, que no recuerdo los nombres, pero significa osos, y que esta gente, aparte de ir muy drogado, les cogían desde muy pequeños. Entonces creaban a psicópatas, o sea, gente completamente desensitivizada hacia la violencia. Cuando tú te inicias en el consumo de contenidos que asocian sexo y violencia desde muy jovencito, desde los 11 años, lo que sucede es que luego no puedes tener lo que sería hasta ahora una vida sexual normal. Es decir, no estamos hablando de que consuman contenido sexual, estamos hablando de que consumen cierto contenido que está mezclado con violencia. Y esto altera el sistema límbico. Vamos a explicarlo. Tu sistema límbico no está preparado para ver determinados contenidos y verlos constantemente, porque lo que recibe son hits de dopamina, ¿vale? Cuando ese hit es excesivo, o sea, un chute, te vas haciendo adicto, porque luego, lo explico en el vídeo, la teoría del hiperestímulo, los estímulos normales ya no suben. Es decir, tú estás preparado genéticamente, cableado neurológicamente para que nos guste el dulce, para que nos guste la carne, lo admitamos o no. Yo soy vegana y no me gusta la carne, pero sé que estoy predeterminada para poder comerla. Por eso tengo molares, vamos. Y estás predeterminado para que el sexo te atraiga, porque si no la especie no se reproduce. Y para que te atraiga el dulce, porque son las bayas que vas a comer. Entonces, como tú eras un mono que iba por la selva, pues la baya dulce es la que se puede comer, la otra no. Pues si te dan caramelos, por ejemplo, rechazas al final la fruta, porque el caramelo tiene hiperestímulo, azúcar. Por lo tanto, has subido tu umbral de tolerancia al placer y solo quieres caramelos. Si te dan hamburguesas con potenciador del sabor, si te pasas el día comiendo en McDonald's, luego un solomillo no te gusta. ¿Por qué? Porque has subido tu umbral de lo que entiendes por el placer. Cuando te dan dos contenidos mezclados, sexo y violencia, pues lo que sucede es que al final, por hacer un ejemplo, señorita Pepis, esto crea una especie de combinado en el cual asocias lo uno con lo otro y te es muy difícil luego de separar. Para excitarte vas a necesitar que también haya violencia. Siento hacer todo esto, pero es que si no me demonetizan. Yo sé que los vídeos que funcionan son mazón o políticos o no sé qué, pero creo que cuando he leído el libro de este libro, cuyo nombre tampoco puedo citar, que se llama Pofno, y he visto que todo esto es una auténtica pandemia, que no es, que yo decía, es que me llega mucha gente con el mismo problema, que mis amigos terapeutas me decían, me llega mucha gente con el mismo problema, pero lo he visto en datos y lo he visto especificado, me ha asustado. Ahora mismo entre las treintañeras hay una auténtica epidemia de depresión, ansiedad y problemas con las relaciones. Y estos problemas con las relaciones es que se están relacionando con hombres que tienen un nuevo concepto de lo que es el sexo y el amor que nosotros no teníamos. Porque son hombres que vienen de una generación digital que consume porno y hay muy pocos que no. Entonces yo tenía muchas que me decían, es que él me pide que lo hagamos mientras él ve porno. Y era, y le dejas. Es que, hombre, yo no soy una amargada, es que no soy una frustrada, no, es que no es, no digo no normal, porque igual ya es la normalidad, pero no es sano. Ni es sano que una persona que está contigo consuma ese tipo de contenido, porque no porque es que sea inmoral y tal, sino porque vuestras relaciones se resentirán. En realidad es una infidelidad, te lo diga o no, ¿vale? Entonces el hecho de que sea una infidelidad virtual no quita que sea una infidelidad, pero sobre todo porque le afectará, luego tendrá problemas en las relaciones íntimas y también tendrá problemas en las relaciones del día a día, es decir, en hablar. Cuando tú estás acostumbrado a que en lo más íntimo se admite la violencia, luego en simplemente tener una discusión saldrá la violencia, porque ya asocias, hay una asociación entre violencia y mujer, es una extrema misoginia.
Si eres hombre, esto te interesa para que sepas que si consumes esto, aparte de que tendrás muchos problemas con las relaciones, te quedarás impotente, que parece que es lo único que les interesa cuando se lo cuento. Cuando les cuento esto a amigos, no les importa tanto a pobres mujeres, les importa, ¿de verdad me puedo quedar impotente? Pues sí, es lo común, de hecho. Terapeutas y sexólogos están hartos de ver a gente que puede llegar a un nivel de excitación sexual si ve porno, pero no en una relación normal. Bueno, os dejo aquí, voy a subir el vídeo y ya sabéis que antes de esto os voy a dejar un mensaje. Gracias. Black Friday? No, Black November. Se trata de una oferta de libros que solo durará el mes de noviembre. Quería ser Black Friday, quería durar durante el Black Friday, pero por cuestiones de logística y distribución hay que hacerlo un mes entero. La cuestión es que durante el mes de noviembre habrá 2 libros a mitad de su precio, pero después desaparecerán, desaparece toda la edición. Este es el remanente de 2 ediciones, los ejemplares que quedan de 2 ediciones. O bien se podían guardar en un almacén, o bien se podían destruir, o bien se podían poner al precio de coste. Solo lleva los costes de los distribuidores, no el del editor ni el de la autora. Son 2 libros ilustrados y cuando se acabe estas ediciones ya no habrá más, no se reeditarán, serán joyas, serán libros descatalogados. Y los tienes a 7,99 en Amazon, FNAC, Casa del Libro, todos los libros. En cualquier plataforma de internet es más difícil de encontrar en tiendas. Pero siempre puedes ir a tu librería de confianza y encargarlo a ver si cuela. En cualquier caso, solo durante noviembre, a mitad de precio y los últimos ejemplares de la edición, luego desaparecen. Compra ahora y regálalo en diciembre. Atención, oferta válida solo mientras se disponga de ejemplares. He tenido que tachar una parte del título de este libro porque me podían tirar el vídeo, demonetizarlo o restringirlo. Qué curioso que Internet esté lleno de contenido de este tipo, pero en YouTube te lo demonetizan o te lo restringen. Este vídeo va a hablar de una situación que se repite silenciosamente entre las mujeres jóvenes y que no aparece en los titulares, pero que se repite una y otra vez y lo voy oyendo hablar. Mujeres que llegan rotas, confundidas. Algunas tocan la puerta de un convento, como es el caso de esta película de los domingos. Y otras buscan un retiro de silencio, una terapia alternativa, una manera de apagar el ruido interno que les está haciendo run, run, run en la cabeza. Y todas comparten algo. Vienen de relaciones que las han dejado devastadas, y no solo emocionalmente. También en su percepción del amor, del cuerpo y del respeto. Mi amigo el sacerdote me contaba que recibe muchas solicitudes de chicas jóvenes que quieren hacerse monjas, pero que no lo hacen por vocación, sino que llegan huyendo de una experiencia sexual y afectiva que les ha marcado profundamente. Y en mi propia consulta yo escuché historias que se repetían con precisión inquietante. Relaciones en las que la violencia, las bofetadas, los insultos, la humillación, la dominación se disfrazaba de deseo. Relaciones en las que la agresión se estaba confundiendo con deseo y donde la víctima terminaba creyendo que debía sentirse excitada por su propio dolor. Cuando leí los testimonios que hablaban del que se suponía que era Íñigo Errejón, reconocí el mismo patrón. Y al leer el libro de Joe Bartos y Robert Jessel, cuyo nombre ni siquiera puedo mencionar aquí, vi ese mismo patrón amplificado, extendido y descrito con una claridad brutal. Estamos ante una pandemia de desensibilización y de violencia. Una transformación silenciosa que está cambiando el significado mismo de palabras como amor, sexo, intimidad y respeto. Y una herida colectiva que atraviesa generaciones y geografías y que está moldeando la forma en que los jóvenes aprenden o desaprenden a desear y amar. En YouTube, muchos creadores de contenido tenemos que evitar decir la palabra que empieza por P y que tiene 5 letras para no activar los filtros automáticos de demonetización o restricción. ¿Cuál es la palabra? Algunas palabras comunes y seguras para referirse a eso son contenido para adultos, cine para mayores, cine exclusivo, contenido para mayores de 18 o industria del entretenimiento para adultos. Incluso la palabra no por ya no se puede usar porque el algoritmo la detecta fácilmente y todo el mundo entiende de qué se trata, así que a partir de ahora diré contenido X. En la actualidad, la avalancha de contenido explícito, ya sea violento o sexual en Internet ha transformado profundamente la manera en que las personas construyen su identidad y su relación con el deseo.
Ante una exposición constante a estímulos extremos y descontextualizados, muchos adolescentes y jóvenes se sienten desorientados, incapaces de encontrar sentido o autenticidad en los modelos que la cultura les ofrece. En este contexto, algunos jóvenes exploran nuevas formas de identidad y orientación sexual como una búsqueda de pertenencia y coherencia interior frente a un entorno caótico y saturado. Por eso, tantos jóvenes ahora se identifican como asexuales. Otros, en cambio, reaccionan volviendo su mirada hacia opciones espirituales o religiosas, intentando hallar en ellas una estructura de significado, límites y valores que en el mundo contemporáneo parecen haberse diluido. Ambos movimientos, la redefinición de la identidad sexual y el retorno a lo espiritual, pueden entenderse como respuestas complementarias a una misma crisis. Y esa crisis se refiere a la dificultad de integrar el deseo, el cuerpo y el sentido en una sociedad que ofrece una avalancha de estímulos, pero sin guía y sin contención. Cada segundo, cientos de miles de personas en el mundo están consumiendo este tipo de contenido X explícito para adultos y violento. Este tipo de contenido tiene más visitas que Amazon, Netflix y Zoom combinados. Como he dicho, la gente busca pertenencia y coherencia y por eso se sienten tan perdidos porque este contenido no se lo da. ¿Qué pasa cuando algo tan masivo y tan íntimo deja de ser una simple fantasía y empieza a moldear cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos? Este tipo de contenido ha dejado de ser entretenimiento para adultos, ya no es entretenimiento, es poder cultural, psicológico, que redefine el deseo, la belleza y hasta la identidad. Hace solo unas décadas, el acceso a este tipo de contenido para adultos requería dinero, discreción y cierto esfuerzo. Hoy basta con escribir 3, 4, 5 letras en el buscador del teléfono para encontrarte con contenido que el emperador romano más depravado no hubiera podido siquiera imaginar y que no te puedo describir porque me quedaría sin canal. El 11% de los británicos tiene relaciones íntimas al menos una vez por semana, pero el 14% de los británicos ve este tipo de contenido explícito y, repito, violento 2 o 3 veces por semana. Cada día hay más visitas a webs de este tipo que a Amazon, Netflix y Zoom juntos. Y una cosa muy importante, el 14% de los hombres, varones, ven este tipo de contenido al menos 3 veces por semana y solo el 1% de las mujeres. Y entre ese 1% de mujeres, solo un 50% lo ve sola. La mayoría lo ven en pareja. Como todo sistema de consumo, este mercado crea hábitos, expectativas, dependencias y adicción, porque estamos hablando del mercado de la excitación. En el mercado de la excitación estamos llegando a una industria saturada y en una industria saturada solo sobrevive quien logra el mayor impacto. Y eso ha llevado a una carrera hacia lo extremo, más violencia, más humillación, más transgresión. Como explican bien Joe Bartosh y Rob Jussel en un libro cuyo título no puedo decir porque me quitarían el canal, la lógica es muy simple. La curiosidad atrae, la variedad retiene, el shock fideliza. Y como ya he dicho, en una industria saturada lo que importa es impactar. Pero esta espiral tiene un precio para que el público no se aburra. Se multiplican las escenas de dominación, de degradación y de agresión. La curiosidad te atrae, la variedad te retiene, el shock te fideliza. Por eso se busca el shock, el impacto. Y lo que antes se consideraba tabú, ahora se vende como mainstream. Como te he dicho antes, ahora se consideran normales escenas que el emperador romano más depravado no hubiera podido imaginar.
se está reprogramando el deseo. Este tipo de contenido está diseñado para hackear el sistema límbico, la parte del cerebro que regula el placer. Cada clic libera dopamina y, como cualquier droga, el cuerpo se adapta y pide más. No se trata solo de adicción física, sino sobre todo de adicción conductual. Las personas empiezan a necesitar estímulos cada vez más intensos para excitarse y la realidad deja de satisfacer. Como consecuencia, millones de hombres y también mujeres están aprendiendo sobre sexualidad a través de contenidos que glorifican la violencia, la humillación y sobre todo que no tienen nada que ver con la realidad. Y así vamos llegando hacia la nueva educación sexual. Hoy, en esta nueva educación sexual, 1 de cada 4 niños ha visto este tipo de contenido antes de los 11 años. Y eso significa que su primera idea del sexo no proviene del amor, la intimidad o el respeto, sino de un producto diseñado para vender una fantasía de poder y sumisión. El resultado es que muchos adolescentes creen que prácticas que implican humillación o violencia son prácticas normales, que 2/5 partes de los chicos creen que las chicas disfrutan con eso, y el resultado es que este tipo de contenido no solo excita, sino educa, y lo que enseña se enfrenta y se filtra en la música, en las redes, en la moda y hasta en la cirugía estética, creando una idea del cuerpo como producto a través de la educación. El cuerpo como producto. Este tipo de contenido impone un canon imposible: cuerpos sin vello, labios de silicona, músculos artificiales, y el cuerpo se convierte en una mercancía, una marca personal. La idea del sexo como conexión desaparece y se sustituye por un intercambio. Placer a cambio de dinero, de atención o de estatus. Y así lo íntimo se vuelve transaccional. Y en este proceso se erosiona algo tan esencial como la capacidad de ver al otro como persona y no como objeto. Es decir, vemos a los demás como objetos, dejamos de verlos como personas. Y a partir de ahí entramos en lo que se ha dado en llamar el doom loop. El doom loop del sexo. En economía, un doom loop es un ciclo que se retroalimenta y destruye su propio sistema. Y en este tipo de contenido pasa lo mismo. Los hombres consumen contenidos extremos y las mujeres creen que eso es lo que deben aceptar. Y ambos acaban atrapados en una rueda de consumo, expectativas, frustración, más consumo. Un modelo de deseo que nadie eligió conscientemente. Y el resultado es una sociedad cínica, desconectada y sola. Identidad y poder. Este tipo de contenido no solo moldea el deseo, moldea también la identidad. Promueve una visión donde la feminidad es una actuación y la masculinidad es dominio. Y donde el sexo es una transacción. Esta lógica también se filtra en discursos más amplios sobre el cuerpo, el género y el poder. Y en ambos casos la idea central es la misma. El cuerpo es una herramienta de consumo y no un espacio de humanidad. El problema no es el deseo. El deseo es humano, vital y creativo. El problema es haberlo industrializado, haber convertido lo íntimo en producto, lo emocional en algoritmo y lo erótico en espectáculo, y mientras tanto nos alejamos de lo que realmente buscábamos: conexión, ternura y presencia. Este tipo de contenido no solo cambia lo que miramos, cambia lo que somos cuando miramos. Hemos alejado al ser humano de su propia naturaleza. Hemos alejado al ser humano de lo que realmente busca: conexión, ternura y presencia. Y repito, no solo cambia lo que miramos, cambia lo que somos cuando miramos. Uno de los problemas que crea el consumo de este tipo de contenido en hombres es que les vuelve impotentes, o paradójicamente impotentes. Es decir, cuanto más contenido de este tipo consumen, más difícil tienen el mantener relaciones íntimas con mujeres reales. ¿Y esto cómo se explica? Pues desde la teoría del hiperestímulo. El hiperestímulo se refiere a un estímulo artificialmente intenso o potenciado que activa los mecanismos de recompensa del cerebro mucho más de lo que lo haría un estímulo natural.
En términos de aprendizaje, esto puede alterar la forma en que el cerebro asigna valor y refuerzo a las experiencias, afectando la motivación y la conducta. Desde la psicología del aprendizaje, desde las teorías del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, el cerebro tiende a asociar placer o refuerzo con los estímulos que generan mayor activación del sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa, la dopamina. Si un estímulo es demasiado fuerte, es decir, es un hiperestímulo, puede desplazar el valor reforzante de otros estímulos más naturales o moderados. ¿Que me dices que no te has enterado de nada? Te voy a poner ejemplos. El hiperestímulo hackea de alguna manera el sistema límbico, el sistema de recompensa del cerebro. Cuando un estímulo genera placer extremo y rápido, el cerebro aprende a preferirlo y devalúa los estímulos más sutiles o naturales. Por ejemplo, un niño que come demasiados caramelos ya no querrá comer fruta, porque los caramelos tienen azúcares refinados, colorantes y potenciadores que producen una liberación intensa de dopamina. La fruta, en comparación, produce una respuesta placentera más leve y natural. El niño, sin darse cuenta, aprende que los caramelos son más gratificantes y su cerebro reajusta el umbral del placer. Lo natural le deja de saber bien y entonces, en términos de aprendizaje, el refuerzo placer del caramelo es desproporcionado y se genera habituación y desensibilización, o sea, se desensibiliza ante estímulos más débiles. El niño que come hamburguesas con potenciador de sabor, luego no quiere comer solomillo, lo mismo. Los potenciadores como el glutamato monosódico o las grasas con alto contenido de sal y azúcar generan una respuesta sensorial y dopaminérgica elevada. Por lo tanto, luego un alimento más natural como el solomillo sin aditivos no va a alcanzar el mismo nivel de recompensa. El aprendizaje asociativo se sesga hacia sabores hiperintensos. El cerebro aprende a buscar ese tipo de placer. De la misma manera, un hombre que consuma este tipo de contenido unas 3 veces por semana, luego no puede disfrutar de relaciones reales, porque la pornografía es un hiperestímulo visual y sexual. Ofrece variedad ilimitada, gratificación inmediata y estímulos mucho más intensos que la experiencia normal. Esto reconfigura los circuitos dopaminérgicos, de manera que la intimidad real, que es más compleja y más lenta, se percibe como menos estimulante. Es un caso claro de desensibilización y reentrenamiento del refuerzo. El cerebro se adapta a un nivel de excitación anormalmente alto y lo normal deja de producir placer. Nosotros estamos genéticamente diseñados para que nos guste la carne, aunque algunos no la queramos comer, y genéticamente diseñados para que nos guste la fruta. Tenemos una atracción hacia los sabores dulces porque son los de la fruta y somos monos evolucionados y nos gusta la fruta, y hacia la carne porque los monos también comen carne. Pero cuando nos das un hiperestímulo, algo que no existe en la vida real, luego no podemos volver al estímulo natural porque nuestro sistema de recompensa ha sido de alguna manera hackeado. De la misma manera, estamos genéticamente programados para responder a estímulos sexo, como ver unas nalgas, un pecho, unos labios bonitos, un miembro viril. Pero cuando lo que se nos ofrece es un hiperestímulo, luego no podemos volver a lo natural. Por eso, consumir este tipo de contenidos hace que muchos hombres luego no puedan tener relaciones íntimas con mujeres normales. Psicólogos, sexólogos y educadores están observando en los últimos años, tanto en España como en otros matices, un fenómeno bastante sorprendente. Un aumento de jóvenes que se identifican como asexuales o con bajo deseo sexual. Cada vez más adolescentes y jóvenes expresan no sentir atracción sexual o sentir rechazo hacia las relaciones sexuales. Esto puede deberse a múltiples causas, no todas relacionadas con el consumo de este contenido, pero los profesionales están detectando que en muchos casos no se trata de verdadera asexualidad, sino de una reacción de rechazo o desinterés hacia la sexualidad aprendida a través de este contenido. El consumo de este tipo de contenido empieza cada vez antes. La media de España está entre los 12 y 13 años. Muchos adolescentes y jóvenes no reciben educación integral en
sexo, ni ven representaciones más allá del contenido de este tipo, que suele ser centrado en el placer masculino, carente de afecto y con poca diversidad corporal o emocional. Como conclusión, algunos jóvenes llegan a la idea de que eso es lo que significa tener relaciones y como esa imagen les causa incomodidad o rechazo, optan por identificarse como asexuales o no interesados en el sexo, muy en particular las mujeres. La sexualidad real es una orientación sexual muy poco común, en la que la persona no experimenta ningún tipo de atracción sexual hacia otros, y esto no le causa malestar, ni proviene de un trauma o ni de una influencia externa. En cambio, algunos jóvenes no son realmente asexuales, sino que rechazan una forma de sexualidad distorsionada que asocian con este contenido. No rechazan el deseo en sí, sino lo que ellos creen o han interiorizado que implica ejercerlo. Este tipo de confusión puede generar ansiedad sexual, culpa o disociación del cuerpo y del deseo propio. También se observa que algunas adolescentes y muchas mujeres jóvenes no saben distinguir entre atracción, deseo y afecto, porque ese contenido no les muestra esos matices y han crecido con este contenido. El resultado es jóvenes desconectados de su deseo genuino o con miedo a la intimidad sexual, sobre todo mujeres, incluso dentro de relaciones afectivas sanas. El consumo de este tipo de contenido influye en el imaginario de no solo los adolescentes, sino de personas jóvenes y genera unas percepciones muy distorsionadas de lo que son las relaciones. Este tipo de contenidos accesibles, gratuitos e ilimitados tiene perfiles de consumo que al final acaban con las relaciones entre hombres y mujeres o incluso entre personas del mismo sexo. Este tipo de contenidos pueden establecer modelos de enfrentarse al sexo y a la intimidad que no se ajustan a la experiencia real o al deseo individual, lo que conecta con un planteamiento de rechazo de relaciones, porque lo que se ha aprendido es a partir de este tipo de contenido. Y entonces los chicos y las chicas no se atreven, pero sobre todo en mujeres jóvenes acaba habiendo mucho rechazo porque se sienten mal. La media de Cuando este tipo de contenido actúa como escuela de relaciones, genera nociones y expectativas distorsionadas. Porque para muchos jóvenes este tipo de contenido se convierte en una referencia para entender qué significa tener relaciones, y si no han recibido una educación sexual o afectivo-emocional adecuada, este modelo se toma como normal o único sobre el sexo, y se puede generar un rechazo o incapacidad para conectar con algo que no coincida con el modelo. Este rechazo no necesariamente significa que sean asexuales como orientación, pero puede llevarles a identificarse temporalmente como tales, puede llevarles a identificarse temporalmente como asexuales porque lo que tienen en mente no les motiva y sobre todo no les representa. Hay un fenómeno emergente en el que muchas mujeres rechazan la sexualidad porque su modelo es otro, porque su sexualidad real no encaja con lo que ellas creen que es el sexo. Y rechazan al final implicarse en relaciones íntimas y románticas porque en el fondo ellas no saben que existe otro modelo más allá del modelo que les ha vendido este tipo de contenidos X. A esas mujeres habría que decirles que cuidarse no es un acto de renuncia, sino un acto de amor propio, que no se cierran una puerta, sino que están abriendo un espacio para ellas mismas, para sanar y para recordar que su cuerpo y su deseo merecen respeto, ternura y calma, y que hay vida más allá de este contenido, y que algún día, si ella lo decide, podrá encontrar a otra persona con un encuentro distinto, siempre que busque a alguien que vea en ella algo más que un cuerpo, a alguien que pueda escucharla y acompañarla sin pedirle a ella que haga cosas que no quiere hacer. Deberíamos preguntarnos si esta ola de mujeres asexuales no responde a algo más profundo que no es asexualidad, sino simplemente respetarse a sí mismas. Y deberíamos preguntarnos si esta ola de mujeres que están buscando consuelo en la espiritualidad o en la religión no es una reacción lógica a
un sistema afectivo y relacional que sea deshumanizado.